Bien, buenas noches hermanos, ¿qué tal? El tema de hoy día pues trata sobre quizá una de las cosas, como lo dicen los libros espirituales, les voy a mencionar también algunos, quizás sea una de las cosas a las que más se está rehuyendo, ¿no? Incluso hace unos 100 o 200 años atrás y con mucha más razón en estos años. Lo que tenemos delante, por ejemplo, antes de iniciar propiamente la charla es la oración universal que está atribuida al Papa Clemente XI y que incluso tiene dentro de su estructura bastantes frases que nos hablan de la muerte y sobre todo porque cuando reces esta oración ganas una indulgencia parcial, ¿no? A ver, hay una parte de la oración que es interesante, tiene que ver con la muerte, ¿no? Como cuando dice, te adoro, Señor, como primer principio y te deseo como último fin. Eso nos habla de la muerte. También por abajo, justamente en la parte última, también menciona algo acerca de la muerte, ¿no? Y justamente menciona lo que hacían los antiguos cristianos hace unos 200 años, o hace unos 100 años incluso atrás, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, concédeme preparar la muerte, temer el juicio, evitar el infierno y alcanzar el paraíso. No, por ejemplo, cuando uno analiza el párrafo, tiene que acordarse y tiene que tener en cuenta algo. Los novísimos para la Iglesia Católica son justamente esos tres: el juicio, el infierno y el paraíso. Esos son los novísimos y esas son las realidades últimas a las que está llamado el cristiano, ¿no? Por un lado. Entonces, esa oración, por ejemplo, cuando se rezaba, nos traía a la memoria el tema de la muerte, ¿no? Incluso la frase antigua, la vieja usanza decía, ¿no? Juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Era una vieja usanza también. Para la iglesia y en la mayoría de los catecismos aparecía esa frase bastante bien eh, promulgada y bastante bien utilizada, ¿no? En todos los medios. Ahora, las referencias son amplias. Yo solo estoy poniendo las tres fuentes donde quizás se puede encontrar un resumen más o menos aproximado de lo que vamos a hablar. Uno es el Catecismo Romano, que se especializa sobre todo en adentrarse en temas un tanto teológicos. El Catecismo de la Suma Teológica, también tomado de Santo Tomás de Aquino, obviamente, y la vida eterna del padre Lagrange, ¿no? Un dominico también, entre otros. Vamos a ver entonces un poquito de lo que viene a ser el tema. A ver, vamos viendo un poquito de lo que viene a ser el tema. Listo. Bien. A ver, ante todo, cuando nos hablan de la muerte, muchos quizás sí tenemos un cierto temor. Es un temor natural, ¿no? San Agustín también lo considera como si fuera un temor natural. El ser humano tiene temor a la muerte, o sea, tiene temor al final de los días, ¿no? En esta tierra. Sin embargo, hay que aclarar, la charla pasada ya había entrado un poquito en el tema de cuál sería el destino del ser humano en el momento de la muerte, ¿no? ¿A dónde podría ir? ¿En qué podría terminar? Por ejemplo, su trance. Ahora, lo que vamos a aclarar es cómo se da esa, esa parte de la vida, porque la vida no termina con la muerte, más bien empieza. ¿Cómo se estará dando esa parte? Entonces, vamos a poner por aquí a una persona, pondremos por acá una persona, y una vez que la persona muere, una vez que la persona muere, como tradicionalmente hemos dicho, y lo dicen los catecismos y los libros, el alma queda separada del cuerpo. Y esta separación del alma y el cuerpo provoca o, en todo caso, efectúa lo que se conoce como la muerte. Ahora, el alma, una vez que la persona ha muerto, el alma va a subir presencia de Dios, pero para lo que viene a ser el juicio particular. El alma va hacia lo que se llama el juicio particular. Y ojito, la palabra justamente nos indica
la esencia, juicio particular, es el juicio entre tú y Dios, entre tú y el justo juez. Es ese juicio particular el primero por el cual pasa el hombre después de esta vida. Entonces, la parte del hombre que va al juicio particular viene a ser el alma. Ahora, justamente por aquí me quedé la última vez. ¿Qué es el juicio particular? Primero, hay que recordar lo siguiente. La persona, para entrar al juicio, eso también lo aclaran los catecismos y los libros espirituales, para que la persona sea juzgada, tiene que haber alcanzado el uso de razón. Si una persona no ha alcanzado el uso de razón, no puede ser juzgada. ¿No? Eso, por ejemplo, aplica a aquellas personas que han muerto con el pecado original. No podrían pasar por el juicio, ¿no? Por ejemplo. Ahora, volviendo a la parte temática, cuando se habla del juicio particular, estamos ante un escenario donde la persona está ante Dios. ¿Y qué es lo que pasa en el juicio particular? Primero, es un juicio. Entonces, en un juicio tiene que haber un juez. En este caso, el juez es Dios. El juez va a ser Dios. El juez va a ser Dios. Es un juicio, entonces tiene que darse en un lugar. La tradición de la iglesia, incluso algunas revelaciones privadas que también vamos a mencionar hoy día, para que lo puedan revisar en adelante, les mandaré los documentos. El lugar del juicio particular, según lo que dice la tradición de la iglesia, es en el mismo lugar donde acaece la muerte. Es en el lugar donde la persona ha muerto, ¿no? Si ha muerto en un hospital, etcétera, etcétera. Es en el lugar de la muerte, ¿no? Se daría en el lugar de la muerte. Obviamente el juzgado es la persona, ¿no? El alma de la persona. El alma de la persona. Y esta es la parte quizá más, ¿cómo decirlo? Es la parte en donde quizá la persona realmente va a sentir qué es lo que quería decir Jesús cuando mencionó los de la derecha y los de la izquierda. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando la persona muere y el alma en ese momento es juzgada, en el mismo instante de la muerte el alma va a ser juzgada por Dios. Y ahora, no hay que olvidar, la muerte no avisa. La hora de la muerte nadie lo sabe. Aunque algunos santos mencionan que por una gracia de Dios, uno podría conocer la hora de su muerte si es que ha rezado las famosas o la famosa devoción de las 3 Ave Marías durante su vida. O si es que es voluntad de Dios que la persona sepa cuándo va a morir. Sin embargo, para la mayor parte de nosotros, la muerte es un misterio y no sabemos realmente cuándo vamos a morir. Es más, no sabemos, y aquí es donde entra la parte de la charla en la cual quiero ahondar, no sabemos el estado del alma al morir. Es decir, no solamente no sabemos a qué hora vamos a morir o en qué momento, sino lo más importante, no sabemos exactamente cuál sería el estado de nuestra alma si es que la muerte de pronto nos toma por sorpresa. Y esa es una parte importante que también mencionan muchos de los teólogos que han tratado el tema. Por ejemplo, si una persona quizá solamente va a misa los domingos, eventualmente asiste a algún oficio religioso, quizá una charla, un grupo de oración, etcétera, a lo mejor su alma puede que esté preparada en esos momentos. Pero, ¿qué tal si la muerte toma por sorpresa a esta persona cuando el estado de su alma no está en un estado de contrición perfecta? Ah,
Entonces, recordar esa palabra, la contrición perfecta. Cuando una persona va a confesarse, se asume que la persona siente un arrepentimiento sincero, o como se dice en el catecismo, un arrepentimiento sobrenatural. Entonces, no basta simplemente el arrepentimiento por lo hecho, sino también ese arrepentimiento tiene que haber sido inspirado por Dios. Es decir, detrás del arrepentimiento tiene que haber una inspiración divina que a nosotros nos motive a confesarnos. O en todo caso, que a nosotros nos motive a buscar la confesión lo más pronto posible. Ahora, volviendo al ejemplo, si a nosotros la muerte nos toma de sorpresa y digamos que nos toma en un momento donde la persona está renegando o la persona no ha tenido caridad, etcétera, etcétera, pueden haber muchas situaciones. La pregunta es, ¿a dónde irá el alma? ¿A dónde irá el alma si es que la persona no tiene contrición perfecta? La iglesia lo responde, el Señor también lo responde y dice, el alma baja directamente al infierno porque no hay arrepentimiento sincero. Ahora, uno puede pensar y puede decir, entonces, ¿qué hacemos? Hay que estar todo el tiempo, todas las horas del día en constante vigilia de la muerte. No. Lo que hay que hacer es tener en todo momento el santo pensamiento de la muerte. Y ojo que le estamos diciendo santo. A esto siempre se le ha llamado santo pensamiento de la muerte. El santo pensamiento de la muerte. ¿Por qué? Porque las personas, las almas que siempre piensan en la muerte, son aquellas que quieren entrar en la gloria junto con el Señor. Incluso, algunos teólogos tienen algunas frases sobre esto, ¿no? Por ejemplo, hay un teólogo famoso, ¿no? Estamos hablando justamente de hace muchos años atrás. Hay un teólogo famoso llamado Bossuet, vamos a escribirlo por acá, Bossuet, que decía lo siguiente, ¿no? Si no tienes deseos de morir, no eres cristiano. Un poco fuerte la frase. Si no tienes deseos de morir, no eres cristiano, ¿no? Si no tienes deseos de morir, entonces no eres cristiano. ¿Y a qué se refería Bossuet con esto? A que el cristiano siempre anhela estar con su Señor, siempre. No busca la muerte, pero anhela la muerte, que son cosas diferentes. Ahora, ¿por qué menciona esto el teólogo? Porque un cristiano es consciente de su arrepentimiento, tiene el alma contrita en todos los momentos del día y no teme a que la muerte lo tome por sorpresa. Más bien, y como dicen también San Francisco de Asís, entre otros santos, bienvenida, ¿no? O como San Francisco le llamaba, bienvenida, hermana muerte. O como Santa Catalina, que en ocasiones se dejaba llevar por la ira y terminaba renegando cuando la muerte no la encontraba. Entonces, nos puede parecer quizá un poco extremo, pero si lo pensamos de manera santa, tiene razón. El cristiano no debería anhelar esta vida, no debería gozarse en esta vida, no debería buscar la gloria en esta vida, ¿no? Algunos dicen, pero no he terminado la carrera, no he comprado la casa, no he visto crecer a mis hijos. Hay que pensar, ¿qué estamos poniendo delante? ¿Estás diciendo que prefieres esta vida de dolor y sufrimiento antes que ir al encuentro con el Señor?
¿Estás diciendo que prefieres los oficios y los pesares de esta vida, que prefieres lograr los gozos terrenales de esta vida antes que el encuentro con Dios? El teólogo tiene razón. Si no tienes deseos de morir, realmente no eres cristiano. Si no piensas en ciertos momentos del día, sobre todo al despertar y al dormir, en la muerte, entonces no eres cristiano. Porque como dice la Biblia, ¿no? Como dice la Biblia. Y eso lo dice bastante bien San Pablo, ¿no? En muchas de sus cartas. Cuando le menciona a los remitentes, ¿qué es esta vida para nosotros? Esta vida es pasajera, es solo un tránsito hacia la vida eterna. Ahora, claro, quizá a nosotros o a la mayoría de nosotros la frase nos parece extrema, pero como dicen los teólogos también, como dice también el catecismo, ¿a quién le parece extrema esta frase? Al que no vive cristianamente. Claro, si un ateo lee esta frase, dice, no, esto es una tontería. Y claro, es una tontería porque él no está arrepentido, porque él piensa que esta vida es el final y que no hay nada después, y por eso tiene o siente que tiene la licencia de hacer lo que quiere. Ese es el detalle. El cristiano no, el cristiano sabe que esta vida es pasajera y que lo que realmente es duradero, lo eterno, está después de esta vida. Eso es lo que dice uno de los teólogos, por ejemplo, ¿no? Y también otro, una frase bastante hermosa, otro estudioso, Cesareo, también menciona algo, ¿no? Cesareo, por ejemplo, dice, ¿qué cosa es la vida del cristiano? ¿No? ¿Qué viene a ser la vida del cristiano? La vida del cristiano, después de la muerte, es como un día que carece de tarde. ¿Cómo es eso? Es como un día en el cual el sol nunca se va a esconder, porque el sol es Jesucristo para el cristiano que ha tenido una santa muerte. Eso es lo que dice Cesareo. Es un día que carece de tarde, porque el único atardecer de la vida para el cristiano es cuando llega la muerte. Por eso en la charla pasada le pusimos el atardecer de la vida, porque era el momento en que llegaba la muerte. Pero ¿qué es después la vida para el cristiano? Una vez que pasa el atardecer, es un día que carece de tarde. Es el día sin fin. Es la mañana eterna. Es la Pascua eterna. Por eso la Pascua también se celebraba cerca al amanecer, para que el cristiano vea que lo que le depara es un día sin fin, es un día sin noche, por así decirlo. Y por eso también San Juan de la Cruz le llamaba a esta vida la noche perpetua, porque el alma se encuentra siempre sometida a las tentaciones en esta vida. Incluso también hay una charla de eso, la famosa noche oscura. ¿Por qué? Porque el alma siempre está en noche, siempre está en prueba. Pero cuando el cristiano muera de manera santa, cuando tiene el deseo de morir y tener una muerte santa, va a pasar a un día donde el sol, Jesucristo, siempre va a estar presente. Y si uno realmente es cristiano, quiere estar con su Señor. Quiere. Ahora, de repente se nos ocurre decir de manera impía, pero no es así, la Biblia no lo dice. En la Biblia es el mismo Jesucristo que les dice, les insinúa a los apóstoles, ¿no? Yo voy a parafrasear un poco lo que dice Jesucristo para que se entienda mejor. Cuando Jesucristo sabe que va a morir, les dice a los apóstoles, ¿cómo me gustaría que me acompañen en este momento? Es más, cuando pasa el suceso del buen ladrón, Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo pasas a la gloria eterna, al día sin tarde, a la mañana perpetua.
Es Jesucristo el que quiere que estemos en su presencia. Y Cesareo a esa idea también le añade una segunda parte. En cambio, para el impío, para el condenado, para aquel que presuroso de los oficios de este mundo, no ha tenido el santo pensamiento de la muerte y quizás se ha terminado condenando. ¿Qué le dice Cesareo? Cesareo dice, para el condenado, ¿qué es la vida eterna? Es una noche sin mañana. Es una noche eterna sin mañana. Es una noche sin mañana. Lo dice en ese sentido. Da que pensar. Da que pensar. Son dos cosas que dicen estos teólogos, pero que nos hacen reflexionar bastante. Una noche sin mañana, eterna oscuridad. Y como seguramente recordaremos de algunos pasajes de los teólogos, el catecismo y demás, la noche, las tinieblas, justamente aparecieron después del momento en que Jesús muere en la cruz. Entonces las tinieblas son una suerte de aviso de lo que le espera en el infierno a aquel que no se arrepiente. Ahora, para recordar un poco esta parte y cómo se alcanza la contrición perfecta, lo voy a volver a mencionar porque es importante y es importante que la persona que realmente se considera cristiana lo empiece a practicar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se excita en el alma esa contrición perfecta? Haciendo los actos de contrición antes de dormir. Entonces, todos conocemos el acto de contrición. Todos sabemos en qué consiste un acto de contrición. Si nosotros lo hacemos antes de dormir, el alma se va, entre comillas, a acostumbrar a estar siempre lista para el momento final. Esa es la idea. Ahora, esta es la preparación previa a la muerte, ¿no? Es la preparación previa a la muerte. A lo mejor entonces uno puede pensar y diría, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que la persona no se siente lista para morir, o incluso como le pasó a San Agustín, eso justamente se narra en un libro. Hay un libro bien bonito, se llama La Dulce y Santa Muerte, del padre Craset. San Agustín un día va donde un enfermo y es el enfermo el que termina dándole una enseñanza al santo doctor, ¿no? Cuando la persona le responde a San Agustín y le dice, si no he de morir nunca, está bien, pero si alguna vez he de morir, ¿por qué no puede ser ahora? Y es cierto, si el Señor tiene preparado para mí que no he de morir nunca, está bien, porque es su voluntad. Pero si alguna vez he de morir, ¿por qué no puede ser ahora? Y el santo doctor lo tomó tan en serio, le tocó profundamente el corazón, que siempre repetía esa frase constantemente cuando hacía los sermones, ¿no? Si no he de morir nunca, está bien, pero si he de morir alguna vez, ¿por qué no ahora? Mirando al Señor a lo lejos, solicitándole la muerte. Y eso también es importante. Los santos, si uno lee la biografía de los santos, siempre pedían o quizá tenían ese deseo ardiente de la muerte. Incluso se cuenta en la historia de los mártires de la iglesia que muchos de ellos siempre anhelaban tanto la muerte que cuando sabían que había una persecución contra la iglesia, eran los primeros en ponerse al frente, porque anhelaban estar con Dios. La pregunta es,
¿Cómo es el cristiano hoy día? Reacia a la muerte. Prefiere la salud del cuerpo a la salud del alma. Ese es el cristiano hoy día. Incluso dentro de los textos que hemos estado revisando para esta charla, hace mucho tiempo, estamos hablando de la época de San Pío V, estaba de alguna manera visto que cualquier persona que esté enferma siempre tenía que confesarse. Siempre. Para asegurar la salvación del alma. Eso es lo que se hacía entonces cuando la persona estaba por morir. Y con estos pensamientos podemos hablar un poco de cómo es el juicio particular. Primero, en el juicio particular, Dios, con su omnipotencia, le va a mostrar a la persona a modo, imaginemos, ¿no? Vamos a usar una analogía, como si fuera una película, se le muestra a la persona todos los actos, solo los actos, no, todos los actos, pensamientos, deseos, omisiones que la persona ha cometido desde el primer momento que tuvo uso de razón hasta el último suspiro. Es decir, a la persona se le muestra todo lo que quizá ha ocultado a la sociedad, sea bueno o sea malo. Es como una película de la vida que le muestra Dios. Ahora, eso tiene fundamento bíblico, claro, porque Jesús dijo, nada quedará oculto. Y es cierto, a la persona se le muestra lo que en realidad fue su vida. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha hecho? Es como la película de nuestra vida, el juicio particular. Se muestra toda la vida. Se le muestra toda su vida a modo de una película. Y poco a poco el Señor hace hincapié en los pecados que la persona ha cometido, tanto los de pensamiento, obra y omisión. Porque para Dios nada queda oculto. Y en ese momento, si la persona ha sido justa, eso le genera gozo, porque sabe que al final su muerte ha sido santa. Pero si la persona es impía, eso le genera no un arrepentimiento, porque después de la muerte no hay arrepentimiento posible. El arrepentimiento es en vida. No hay que olvidar eso. El arrepentimiento es en vida. Todo se hace en vida. Para salvar el alma, todo se hace en vida. Ahora, una vez que se le muestra toda la vida, el impío siente terror porque sabe cuál va a ser su destino. Y Dios, en el juicio, en este primer juicio, da la sentencia. Da la sentencia. Y nosotros tendremos que considerar como sentencia los tres posibles lugares, de acuerdo a lo que dice la doctrina actual de la Iglesia, ¿no? El infierno, el purgatorio y el cielo. La sentencia se da en ese momento, ¿no? Ahora, es bueno aclarar, y es un santo pensamiento también, lo siguiente. A ver, voy a cambiar de lámina. Primero les mando esta laminita. Les voy a mandar una imagen de la lámina. Listo. Veamos entonces. ¿Qué sucede exactamente en el juicio particular? Ya hemos visto un poco a detalle. Ahora vamos a aclarar un par de cosas para que vean qué es lo que dice la tradición de la Iglesia. El alma está ante Dios. El alma está ante Dios y Dios le muestra al alma todo lo que ha sido su vida
desde que tuvo uso de razón hasta el último suspiro. Con lo cual la iglesia también nos intenta decir lo siguiente, y eso también debemos considerarlo. Una persona que ha sido pecadora durante toda su vida, ¿podría salvarse en el último momento de vida? Sí. ¿Podría salvarse en el último segundo de su existencia? Sí. Allá. Entonces podemos pecar y podemos tener en cuenta que podemos salvarnos el último segundo. No. ¿Por qué? Esto se va... Porque obviamente el Señor lo que nos intenta decir también de alguna u otra forma es, si tú has rechazado las gracias que te he mandado, si has rechazado la inspiración del arrepentimiento durante toda tu vida, ¿qué te hace pensar que vas a aceptar mi gracia el último segundo? Porque Dios sí la manda. Pero si la persona se acostumbra a rechazarla, es más probable que no la logre alcanzar. Y con eso se va al infierno. No, con eso se va al infierno. Ahora, recordemos lo siguiente. Una vez que Dios hace esto, Dios emite una sentencia a la persona, al alma, la sentencia, para ir a un determinado lugar. Pero, para que la idea quede clara y para que se entienda bastante bien, ¿por qué el cristiano cree en la resurrección? Vamos a verlo desde el sentido negativo. Cuando una persona comete un pecado, es el alma y el cuerpo los que de alguna u otra forma han intervenido o han estado presentes en ese pecado. Por tanto, es justicia divina, es parte de la justicia divina, que también se tenga que dar un juicio a la persona con el alma y con el cuerpo. Es decir, en el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo y pasa la sentencia del juicio particular. El juicio particular. Pero una vez pasado los tiempos, una vez que se llegue al famoso juicio final o general, se da la resurrección de los muertos, este alma que ya ha sido sentenciada vuelve a reunirse con el cuerpo para pasar al famoso juicio general. Y para que de una vez lo veamos, vean, el juicio general también incluye una sentencia, sí, pero no es una sentencia contraria. En otras palabras, no hay posibilidad, no existe posibilidad a que la persona que ya ha sido sentenciada con el cielo o el infierno, de alguna u otra manera en el juicio general se cambie su juicio. El juicio general solo reafirma la sentencia, no la cambia. No hay que olvidar esto. La sentencia que da Dios en esta parte solo son tres lugares: el purgatorio, el cielo y el infierno. Cuando llegue el juicio general, han de quedar dos posibilidades: el cielo y el infierno. Y quizá te estés preguntando, ¿por qué no hay purgatorio? Porque hay que recordar que de acuerdo a lo que dice la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, el purgatorio es temporal. Es más, ¿cuándo termina el purgatorio? El día del juicio general. Aquel día terminan los suplicios del purgatorio y las almas que han estado en el purgatorio suben a la presencia de Dios, se reúnen con sus cuerpos y pasan por el juicio general para finalmente llegar al cielo. Y los impíos que han sido condenados, ¿no? Que han sido condenados al infierno, pasan el juicio general y bajan directamente al infierno. Ahora, para complementar un poco esta parte, esta era la parte central del tema, vamos a conversar un poco de qué es lo que pasa en el juicio particular y también de lo que pasa en el juicio general para terminar la charla. Primero, el alma, como ya he dicho,
ve todos sus actos, pensamientos y demás frente a Dios. El impío siente vergüenza y el justo siente alegría. Pero hay una tradición muy bonita de la iglesia, muy esperanzadora, que dice lo siguiente: si el alma, estamos en el juicio particular, el alma está delante de Dios. Si el alma ha sido devota de la Virgen María, el día que la persona muera, la Virgen María acude a ese alma y se presenta como abogada ante Dios. Es decir, María no abandona, se presenta como la abogada del alma que está delante de Dios. Por eso se le dice abogada nuestra. Ese era el motivo por el cual se le menciona como abogada nuestra. ¿Por qué? Porque dice la tradición de la iglesia que el alma recibe la asistencia de María como abogada nuestra. Es como que María le dice: buen Señor, no condenes a esta alma, y da los motivos. Claro, eso depende del alma, ¿no? Depende qué es lo que haya hecho el último momento. María no puede cambiar la sentencia, solo intercede. Y le recuerda a Dios que esta alma ha sido especialmente devota de ella. Ahora, uno puede pensar y decir, eso significa que si el alma ha muerto en pecado mortal, pero era devota de María, ¿puede cambiar su suerte? No. Lo que eso significa es lo siguiente: que probablemente el alma, antes de morir, ha recibido especial auxilio de la Virgen y probablemente ha alcanzado el arrepentimiento. Y María se presenta para decirle a Dios que esta alma ha sido devota suya. Es más, la tradición de la iglesia es tan hermosa, tan rica y tan bonita que también menciona lo siguiente: María no se presenta quizá como normalmente se la han visto en las visiones de Ana Catalina y demás. María se presenta al alma en la advocación en la cual el alma le ha tenido especial devoción. Si uno ha tenido devoción a la Virgen de Guadalupe, lo más probable es que María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, se presente al lado del alma delante de Dios. Esa es tradición de la iglesia. Y es una tradición piadosa de la iglesia. Además, se menciona lo siguiente. Yo sé que quizá no es un tema muy hablado, al menos no en estos tiempos, pero antiguamente, y lo voy a anotar, si lo saben, pues bien, y si no, hay que empezar a recordarlo. ¿Qué celebra la iglesia el 5 de noviembre? La solemnidad de las reliquias de los santos. Entonces, uno puede pensar y quizá no ha reparado mucho en el tema y dirá, yo no sé qué son las reliquias. Las reliquias son objetos, partes del cuerpo en algunos casos, huesos, tejido y demás, que han pertenecido a los santos. Ahora, en estos tiempos, este tema está muy echado al olvido porque hay un racionalismo terrible dentro de la iglesia que considera a veces esta práctica innecesaria. Pero, ¿qué dice la tradición de la iglesia? La tradición de la iglesia dice, y ojo, las personas que tienen especial devoción a las reliquias o que cuidan reliquias, se les llama custodios. Y las personas que guardan especial afecto a las reliquias, es más, incluso, yo les invitaría a hacer eso. Si quizá no han ido a vuestras iglesias y no han visto si es que están custodiando o no una reliquia, deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la tradición de la iglesia, el día del juicio particular del alma, no solo se presenta María en la advocación de la cual el alma ha sido devota, sino también los santos.
también se presentan los santos a los cuales el alma ha tenido especial devoción, principalmente si es que el alma ha tenido a bien rendir culto a sus reliquias. Es decir, el alma se encuentra sola ante Dios. Realmente no. Le acompaña la Virgen María y le acompaña los santos. Eso es lo que dice la tradición de la Iglesia. Por eso, hay de aquellos protestantes que no creen en María y en los santos. Qué terrible juicio sin un abogado o una abogada. Qué desamparada es el alma del protestante que ha rechazado a María y ha rechazado a los santos. Qué terrible destino. Eso es lo que pasa en el juicio particular. Entonces, cuando uno inculca a los niños, cuando uno ya de mayor, de adulto, cosecha la devoción a los santos y a María, nunca es en vano, porque el día que llegue nuestro atardecer, ahí han de aparecer aquellos santos en los cuales depositaste tus oraciones. Solo imagina tener al lado tuyo en el momento cumbre a la Virgen María, tener al lado tuyo al Padre Pío, a San Agustín, etcétera, dependiendo a quienes hayas tenido devoción. Creo que esa gracia es difícil de comparar. Finalmente, el día que llegan al término los días de este mundo, ha de acaecer el juicio general. Y en el juicio general, la tradición de la Iglesia, y seguramente recordaremos un par de comentarios de la Biblia, siempre ha sostenido que este juicio se va a llevar en el famoso valle de Josafat, en Jerusalén. Si ustedes no lo conocen, yo se los voy a mencionar ahora. En el valle de Josafat se encontraban dos cosas: el monte de los olivos y el huerto de Getsemaní. Es decir, fue en el valle de Josafat donde Cristo dio el sermón de las bienaventuranzas, el camino para poder llegar a la salvación, y fue en el valle de Josafat donde Cristo pasa esa noche oscura y donde es traicionado y abandonado por sus amigos para cumplir la voluntad de Dios. Es más, Josafat significa Dios juzga. Y los judíos, antes de la llegada de Cristo, creían, y todavía continúan creyendo, que es en este valle donde se va a dar el juicio general. Es más, el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo romano y el resto de libros que hablan del catecismo, consideran que es en este sitio donde realmente se va a dar el juicio general, cuando los días de este mundo terminen. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el juicio? En el juicio general, vamos a encontrar a Dios, a Jesucristo como justo juez. Alrededor van a estar todas las personas que han existido desde los principios, no solamente del mundo, desde principios de la creación. Todos van a estar presentes desde Adán hasta la última persona que haya vivido durante este tiempo de nuestro mundo. Imagínense un lugar donde está Dios y rodeando a nuestro Señor están todas las personas ya con sus cuerpos unidos nuevamente a sus almas, esperando el juicio. Ahora, uno dirá, pero ya he sido juzgado. Sí,
Pero recuerda lo que dijo Jesús: nada quedará oculto. Y aquí se observa perfectamente cómo funciona la justicia divina, porque muchas veces nosotros pecamos al decir: Señor, qué injusticia. Al bueno le va mal y al pecador le va bien. Qué injusticia. Se reconoce al pecador, se le llena de alabanzas, pero al bueno se le juzga, se le persigue. Qué injusto. Y Dios, como seguramente dijeron también los padres de la iglesia, Dios escucha esos lamentos y Dios es justo. Y en este día, en el día del Señor, como le llama la Biblia, esa justicia se ve. ¿Por qué? Porque los que han sido buenos y han salvado sus almas van a aparecer delante del tribunal de Dios y Dios les va a indicar cuál es la sentencia. El mismo proceso que ha pasado el alma en el juicio particular se repite, pero ante la mirada de todos. Imagínate entonces, si tú has sido un hombre malo, si has engañado, si has robado, has mentido, pero nadie se dio cuenta en vida y terminaste muriendo como una persona honorable a la cual todos respetaban y que de pronto delante del tribunal de Dios, el buen Dios, no solamente te relate, sino que muestre ante todos cómo eras realmente. Qué vergüenza debe sentir el impío. Qué vergüenza debe sentir el impío. Imagina eso con tu propia vida. Si en este momento fuera el juicio general y tuvieras que ir delante del tribunal de Dios, ¿sentirías vergüenza de lo que van a ver todas las personas de todas las generaciones? Es más, tan solo piensa en tus padres, tus amigos, tus hijos, el párroco, etcétera. ¿Es bonito lo que van a ver? Es para pensarlo. Por eso la justicia de Dios enaltece al bueno y lo muestra como tal delante de todos. Y hace que el impío se avergüence, baje la cabeza y espere su sentencia final. Y rodeando a Dios estarán los ángeles, los santos, profetas, padres, doctores de la iglesia y demás. Ese es el juicio general. Eso es lo que va a pasar el último día. Esto es lo que Dios depara a todas las almas de todos los tiempos. ¿Y por qué se reúne con el cuerpo? Porque Jesucristo, en el momento que se encarna, muestra el camino al hombre y muestra de qué manera el hombre va a salvarse y va a seguir los pasos de su Señor. Eso es lo que quiso mostrar Jesús. Entonces, ¿hay que meditar en la muerte? Sí, hay mucho que meditar en la muerte. Es más, hay muchos católicos que hoy en día ya no piensan, ya no temen a la muerte, porque la consideran lejana y la consideran quizá como algo que no les va a pasar en ese momento. Pero como dijimos al inicio, si no tienes deseos de morir, el título de cristiano quizá no es para ti. Pensemos entonces en el juicio, el infierno y la gloria.
Porque ha de llegar un día donde nuestro Señor nos va a hacer justicia y esperemos que en el momento que seamos juzgados, nuestra sentencia sea gozar infinitamente de su presencia. Esperemos que sí. Bien, gracias hermanos, ese fue el tema de hoy.